¿Cuáles fueron los principales retos, problemas que tuviste al principio? Pues la verdad es que bastantes. ¿Cuáles son las herramientas más importantes en las que os apoyáis en el día a día? Si tú dependes solamente de las personas, va a ser muy difícil. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una cocina de Saona? Estar solo y que se llenara la sala, bloquearme completamente, porque era el dueño, que si no me largo. Cuando un cliente sale descontento de un restaurante mío, es como si me clavara un pequeño puñal. ¿Cuál ha sido el récord de facturación de un restaurante Saona en un mes? Bueno, pues... Si tienes un restaurante, sabes que estás perdiendo reservas cuando te llaman en pleno turno o cuando estás cerrado. Antes de continuar con el episodio, quiero hablaros de Bookline, el asistente de voz que te coge cualquier reserva a cualquier hora del día y en cualquier idioma. Si quieres tener más reservas y menos estrés, entra en el link que aparece en la descripción. Prueba una llamada gratis y además tendrás ahora un mes de prueba en tu restaurante. ¿A qué estás esperando? Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de GastroConnect. Hoy vamos a escuchar una de las historias más importantes y más deseadas de escuchar en España, la historia de Gonzalo Calvo, el CEO y el fundador de Grupo Saona, que volvió hace un año y medio a formar parte otra vez de esta expansión que va a hacer ahora el grupo a nivel internacional, donde ya tienen más de 1.300 empleados, están facturando 50 millones de euros, 69 locales. Así que después de haberse arruinado, lo que ha vuelto a conseguir Gonzalo Calvo ha sido increíble. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, te presentaba como fundador de Grupo Saona, pero a día de hoy Grupo Saona ya es uno más de todos los negocios que tienes en la línea de restauración. Sí, me gusta mucho la restauración, evidentemente, entonces sí, tengo varios negocios, Saona como muy importante. Tenemos también La Sal, que bueno, es una empresa que luego te contaré un poquito más en detalle, y Beguín, que son unos restaurantes que he hecho con mis hijos, y con José Antonio, que es el primer director que tuve en el primer restaurante de Saona, con lo cual me hace muchísima ilusión poder compartir con mis dos hijos y José Antonio el proyecto de Beguín. ¿Cuándo abriste el primer restaurante? ¿De Saona? Sí. En el 2013, en marzo del 2013. ¿Y por qué te decidiste a abrirlo? ¿Por qué me decidí? Pues mira, vine obligado a abrirlo. Yo venía del sector inmobiliario, era la época 2008, 2010, 2012, que hubo pues, toda la crisis inmobiliaria, no se vendía absolutamente nada. Tenía 45 oficinas de intermediación inmobiliaria, con lo cual era una cadena bastante importante en la Comunidad Valenciana, pero no la pude aguantar. No pude aguantar esta cadena y entonces, bueno, pues a mí la espinita de la restauración siempre me había gustado y la tenía ahí. Pero era muy costoso montar un restaurante y era muy difícil. Pero me surgió una oportunidad en un local en Gran Vía, en Valencia, súper pequeñito, de 50 metros, muy barato. Y dije, bueno, pues es mi oportunidad, pero sobre todo era un all-in. Es decir, o va bien o va bien. Es decir, no había plan B, porque tuve que cerrar hasta la última oficina de mi anterior empresa. Es un momento muy duro, muchísimo vértigo, pero hay que sacar lo mejor de ti para intentar hacerlo lo mejor posible. Porque, ¿qué hacías antes? Pues eso, tenía una empresa de intermediación inmobiliaria, teníamos 45 oficinas, lo que hacíamos era intermediar, es decir, entre comprador y vendedor, y tenía propias y tenía franquicias. Pero bueno, se fueron cerrando con la crisis, no se vendía nada y bueno, no se pudo aguantar. Tuvimos que ir cerrando hasta que lo malo de eso es que también te vas dejando hasta tus últimos centavos. Es decir, porque crees que eso se va a acabar, es tu empresa, crees que la crisis se va a acabar, hasta que llega un momento que dices, mira, te sientas con tus trabajadores y dices, hasta aquí hemos llegado, no me queda ni a nivel empresarial ni a nivel personal absolutamente nada. Entonces no puedes seguir. Es un momento súper duro, donde tocar fondo realmente, lo digo muchas veces, pero es una vivencia súper importante que a mí me ha hecho aprender muchísimo, que es que tocar fondo no es el fin del mundo. Cuando estás llegando, crees que es el fin del mundo, pero cuando lo tocas, te das cuenta que no, porque tus amigos siguen estando ahí, tus familiares siguen estando ahí, y no te puedes permitir ir al cine, no te puedes permitir, a lo mejor una Coca-Cola es un lujo en ese momento, pero al final, si tienes a todo ese cariño de la gente, no pasa nada. Sigues siendo feliz y sigues para adelante. ¿Cuántos trabajadores tenías en ese momento? 200.
200. ¿Y de un día para otro? No, de un día para otro no. Fueron durante 3 años, Vale. cerrando oficinas, despidiendo gente. Digamos que no se puede, es decir, cuando tú te dedicas a intervención inmobiliaria y no se venden pisos y tienes unos gastos de estructura más o menos altos, es muy difícil sobrevivir. ¿Y qué año fue o qué día fue? ¿Te acuerdas Pues, cuando tuviste que cerrar sí, definitivamente? fue en noviembre del 2012, ¿Vale? cuando tuve que tomar la decisión. O sea, en noviembre del 2012, como por arte de magia, se me cayeron 4 o 5 ventas que tenían que haberse producido. O sea, que eran súper claras, que ya con la señal, con todo, y me hubiera ayudado a aguantar un poco más. Pero por cosas muy raras se venía abajo, entonces ya me di cuenta que era imposible continuar. Y en diciembre reuní a los trabajadores, tuve que decir la mala noticia, y en enero, me acuerdo el día 23 de enero creo que fue, el día que dejé las llaves de la última oficina que tenía de intermediación inmobiliaria y por la tarde recogí las llaves de la primera restaurante de sauna. ¿Cuándo? Perdona, ¿qué fecha? El 23 de enero del 2013. Vale, o sea que pasó... Un mes y poco para reformarlo. Tampoco me podía permitir mucho más tiempo de estar sin eso. ¿En un mes? ¿En un mes? En un mes haciendo la carta en casa, Sí. bueno, haciendo pruebas. Y hacía pruebas con mis hijos. Y si a mis hijos les gustaba, que son muy exigentes, entendía que a la gente también le gustaría. Entonces, bueno, pues durante ese mes y medio... Pero, o sea, hicimos lo mínimo, porque tampoco teníamos recursos económicos. Entonces, era pintar, cambiar unas sillas, poner un poco de decoración. Con mi mujer, que le gusta mucho la decoración, pues me ayudaba a decorarlo. Y el 5 de marzo abrimos el primer local. Comentabas que te encontraste muy apoyado tanto por familia como por amigos. ¿Ellos también te apoyaban en esta nueva idea de negocio que era abrir un restaurante? Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Siempre hay gente que dice que, o sea, que como que le da miedo el emprendimiento y, Gonzalo, te vas a volver a meter en un tema de emprendimiento, te vas a volver a... ponte a trabajar en otro sitio, o trabajar en una empresa o algo así. Algo más seguro también. Algo más seguro, pero para mí no era una opción. O sea, no era una opción y bueno, lo tuve claro. Sí que al tercer o cuarto restaurante sí que yo lo que hacía era reinvertir todos los beneficios en aperturas de nuevos restaurantes. Lo que iba ganando lo iba reinvirtiendo en el segundo y así sucesivamente. Me decían, Gonzalo, ¿quieres parar? Lo has pasado fatal, has vivido una época súper chunga. Ahorra un poco o disfruta o gástatelo o lo que sea, pero no va conmigo y creía tanto en el concepto sauna que para mí mi mayor ilusión y mi mayor pasión era abrir restaurantes. Y así fuimos abriendo uno detrás de otro. O sea que todas las pruebas de menú, todos los platos que luego vendíais en este primer restaurante, todos pasaban por la aprobación de tus hijos. Y de mi mujer, ¿Vale? Y de algún otro amigo, pero sí. O sea, me tomaban muchos platos, que hacía en casa y me tomaban muchos platos, pero los que salían sabía que luego triunfarían. Sí. ¿Te pasó alguna vez que preparaste un plato que pensabas que iba a estar increíblemente bueno, que iba a ser top ventas y de repente te lo acaban tumbando? Sí, alguna vez, pero es verdad que tenemos gustos más o menos parecidos. Si yo estoy súper convencido, es muy raro que a ellos no les guste, les puede gustar un poco más, un poco menos, pero son aquellos platos que no los tenía del todo claro, los que me acababan tumbando. ¿Pero cuántos hijos tienes? 4. ¿Y en esa época qué edades tenían? Pues tendrían 18 y 20, o 17, 19 por ahí, 14 y 3 o 4. Vale, o sea que sobre todo los mayores... Sobre todo los mayores seguramente ya tenían esa... O sea, ya podían darte también buen feedback o comentarte bien qué les parecía cada plato que preparabas. Sí, y la mediana, tenía 15 años, también tiene un paladar bastante fino. Sí. Muy bien. Y entonces, con las edades que tenían tus hijos, ¿entraron aquí también a ayudarte o ellos estaban apoyándote desde fuera? No, cuando ya teníamos 4 o 5 restaurantes, que ellos ya habían terminado la carrera o estaban estudiando la carrera, el mediano estaba estudiando la carrera, sí que me plantearon el entrar a ayudar. La verdad es que pues, es un orgullo el que tus hijos confíen en tu proyecto y quieran entrar. De hecho, incluso aportaron algo de dinero que ellos ganaban
pues de viajes, de organizar viajes a la nieve o a Mallorca o cosas de ese tipo, y me ayudaron con ese dinero, más lo que ganábamos, en montar el segundo restaurante. Con lo cual se hicieron como socios de la empresa, que luego, bueno, pues cuando hubo la salida lo recuperaron bien recuperado, con lo cual me alegra mucho, pero sí que es verdad que es un grandísimo orgullo que tus hijos confíen en ti. Y entonces, junto con eso, se pusieron a trabajar. Lo que pasa es que ahí la relación padre-hijo, jefe-empleado, o ellos o yo, o los dos, no lo supimos llevar bien. Y a los 6 meses decidimos que era mejor que cada uno hiciera su camino. Acabaron de estudiar ellos y después, cuando acabaron, entiendo que es cuando empezaron un nuevo proyecto contigo. Sí, cuando terminaba empezaron... No, luego ellos se fueron a dar la vuelta al mundo. Vale. Porque era un momento que podían, que no tenían pues lazos familiares que les atara, y se fueron a dar la vuelta al mundo los dos mano a mano, y cuando volvieron montaron otros restaurantes que son Voltereta, pero siempre se nos quedó la espinita de que habíamos fracasado de alguna forma en hacer algo juntos o en trabajar juntos, y nos queremos con locura, entonces era como una pena. Y entonces se nos ocurrió el crear unos restaurantes conjuntamente. Esos restaurantes se llaman Begin, tenemos 6 restaurantes actualmente y están todos situados en Valencia y Gandía, en la provincia de Valencia. Y lo montamos junto también con José Antonio, que es el primer director que tuve en el primer sauna aquí de Gran Vía. Y entre los 4 montamos estos restaurantes y la verdad que como socios, fenomenal. Aquí nadie manda, todos somos iguales y entonces nos llevamos todos fenomenal. Y bueno, es un gusto poder trabajar con mis hijos. Muy bien. Pues volviendo a los inicios, ¿no? de Saona, ¿qué cambios había respecto a la carta actual? Porque claro, ahora mismo todo, cuando vienes a Saona, todos son menús, puedes hacer un menú a mediodía, te puedes hacer un menú por la noche, menú de grupos. Sí. ¿Era el mismo concepto o era diferente? ¿Sabes qué pasa? Yo, como no venía del tema de restauración, venía como muy virgen, como un libro en blanco, ¿no? Donde no tienes ni idea y tienes que aprender del cliente y de sus gustos. Entonces sí que empecé como cualquier restaurante, pues un menú pequeñito, o sea, de 3 entrantes y 3 principales al mediodía, luego una carta, un poco pues el funcionamiento normal que suelen tener. Pero me di cuenta de las ventajas que tenían los menús para los clientes y para la empresa. Para los clientes, al final, por lo menos yo entiendo así, es decir, saber que tienes un precio cerrado, que tienes un precio acotado, que tienes pues 10, 11 opciones de entrantes, 11 opciones de principales, más los postres, que lo tienes acotado y que tienes un poco para todos los gustos, sin tener que estar mirando una carta súper extensa, pues creo que es una ayuda, y para la empresa también es una ayuda porque al final las operaciones se simplifican y la merma también se minora. Con lo cual, al conseguir minorar y simplificar las operaciones, puedes abaratar precios e intentar buscar ese máximo que nosotros buscamos siempre en Saona de relación calidad-precio. Una relación calidad-precio que sea lo más atractiva posible. Y al final, para conseguirla, es una conjunción de muchas cosas y eso nos ayudaba. Vale, vale. ¿Y cuándo entonces pusisteis esta... ¿Cuándo empezaste a implementar? Al primer mes ya. Sí, al primer mes, segundo mes, nos reunimos con los 4 trabajadores que tenía y les planteé la opción. Siempre me gusta como oír muchas opiniones y todos estuvimos de acuerdo, venga, vamos a hacerlo de esta forma. Lo probamos y empezamos a subir y empezó a triunfar el tema de los menús. ¿Y cuáles fueron los principales retos, problemas que tuviste al principio? Pues la verdad es que bastantes. Lo primero es que, bueno, partíamos con recursos económicos prácticamente cero. Entonces, bueno, pues es difícil hacer muchas cosas cuando tienes pocos ingresos. Pero bueno, nos las ingeniamos. Pero uno de los principales problemas que tuvimos al principio de todo es que empezamos llamándonos, no nos llamábamos Saona, como todo el mundo conoce ahora mismo, sino que empezamos llamándonos Bianco Latte. Bianco Latte es una cafetería que había en Milán, pero que en España no estaba registrado, pero a nivel europeo sí. Y me llegó una notificación diciendo que tenía que cambiar el nombre. En ese momento un problema más añadido después de todos los problemas que tienes con los comienzos, con la web hecha, con los rótulos, la gente nos empezaba a conocer. Pero de repente me vino, un día me acuerdo paseando por el puerto, me vino la inspiración del nombre de Saona. Saona es una cala que hay en Formentera, que a mí siempre me ha traído súper buenos recuerdos,
De hecho, ahí conocí a mi mujer y bueno, siempre me han pasado cosas buenas en esa cala. Y enseguida miré que no estaba registrado ni en Europa, ni en España, ni en ninguna parte. Y dije, pues Saona. Y mira, lo que no supe hacer yo a efectos de naming, porque Biancola te hubiera reflejado más un concepto cafetería o algo así, me lo puso el destino, o sea, me dijo, te has equivocado y vamos a corregirlo. Y me puso el nombre de Saona en bandeja, porque Saona sí que refleja 100% lo que queremos transmitir en los restaurantes, que es esa calidez, ese amor por el Mediterráneo, amor por la buena comida, por la compañía, por el ambiente, por el servicio, y eso Saona nos lo refleja 100%, con lo cual, gracias al destino. Incluso también te diría que algo muy distintivo vuestro es la decoración de cada uno de los locales, Sí. que también, ¿no?, parece que estás como sumergido en esta costa mediterránea. ¿Quién te ha ayudado con todo el tema de la decoración? Pues al principio los primeros 5 restaurantes los hicimos internamente, o sea, entre mi mujer y yo. Hacíamoslos también con muy pocos recursos, porque, bueno, ya te imaginarás. Pero bueno, creo que nos gusta la decoración y no se nos da del todo mal. Y bueno, pues hicimos los primeros restaurantes. Luego ya sí que con donde estamos ahora mismo, Turqueta, en este restaurante contraté la primera vez a Sandra Tarruella, que es una interiorista de Barcelona, que a mí me encanta lo que hace y sus trabajos, y le encargué el primer restaurante. A partir de ahí me gustó mucho, tuvimos muy buen feeling y empezó con Saona, con el concepto Saona, tal y como lo conoces ahora mismo. Luego ya actualmente lo hacemos in-house, tenemos un equipo de interiorismo en la empresa, que es la que se encarga de la reforma, interiorismo y remodelación de los locales. Muy bien. Ese año, el 2013, cuando abrís el primer local a principios de año, ¿cuánto tardas en darte cuenta que tienes que abrir otro? Al principio realmente era modus vivendi, o sea, era, digamos, yo me había quedado, como he dicho, sin dinero y era, bueno, pues yo trabajaba en cocina junto con Amparo, que ahora es la responsable de I+D de toda Saona, y ahí estábamos los dos. Y era, o sea, al principio era durísimo porque no venía para comer, no venía prácticamente nadie, nos identificaba más como cafetería y no venía a comer. Me acuerdo un restaurante de hamburgueserías que ahora ha cerrado, pero que estaba como a 100 metros de primer Saona, que las colas llegaban hasta la puerta de Saona y nosotros vacíos un sábado por la noche. Eso es duro, ¿eh? Ver que tú no tienes gente y que las colas de ese restaurante dices, algo estoy haciendo mal. Hay que hacer algo. Pero la verdad es que creía mucho en el concepto y la gente que venía le gustaba. Entonces tenía que darlo a conocer. Había que hacer cosas para que la gente lo fuera conociendo. Y así poco a poco hicimos pues todo tipo de promociones, todo tipo de descuentos para que la gente pues eso, nos conociera. Y al cabo de 6 meses como que empezamos a cubrir gastos, ya estábamos ahí un poquito punto muerto. Y bueno, pues no te planteas en ese momento, pero sí, como yo tengo un carácter como bastante emprendedor, ya al año, cuando empezaba ya a ver algo de algún euro que sobraba, sí que me planteé. Y entonces surgió la oportunidad de un chiringuito en Javea, que era una concesión cuya inversión es muy pequeña. Para un chiringuito es mucho más pequeña que para un restaurante. Y además yo suelo ir en los veranos a Javea, conozco bien la zona y me hizo ilusión. Y nos presentamos, y ahí es donde nos presentamos con mis hijos y con José Antonio. Y bueno, que pusieron una pequeña cantidad cada uno de ellos. Y entonces al final lo ganamos, una historia muy larga, pero lo conseguimos ganar. Y eso fue como no sé, como un punto y aparte, porque la gente siempre piensa que el primer sauna fue, la gente de Valencia fue el de Javea. Ahí nos dimos a conocer y cuando volvimos de ese verano, ya en nuestro restaurante sauna ya había colas que se producía un poco al revés. O sea, seguramente la mejor promoción que pudiste llegar a hacer es abrir el restaurante de Javea. Sí, 100%. Para luego atraer al cliente a Valencia. 100%. Sí, o sea, creo que fue un antes y un después. ¿Y en qué momento tienes que empezar a abrir una cocina central para dar solución a todos, para poder enviar los platos a todos los restaurantes? Mira, cuando abrimos el primer restaurante en Madrid, teníamos en ese momento como 11 o 12 restaurantes en Valencia. Era un reto ir a Madrid y decir, oye, en Valencia más o menos la gente nos conoce y le gusta lo que hacemos, pero no sé si en Madrid cómo funcionará el concepto, porque para Madrid
pues había mucha más competencia, había mucho más nivel que en este momento en Valencia. Y entonces, bueno, pues abrimos el primer restaurante en Madrid, funcionó muy bien, la recepción por parte de los madrileños fue genial, pero me di cuenta que el concepto era escalable, que podíamos seguir abriendo, pero que si quería seguir abriendo un concepto de restauración, digamos, casual como es Saona, tenía que tener una cocina central que me ayudara a minimizar el error. Porque me acuerdo llegar un día a Madrid, probar el arroz y decir, no, madre mía, no, por favor, esto no se lo podemos estar dando a los clientes. Y dije, o sea, me fui al restaurante súper preocupado y dije, tenemos que montar la cocina central ya. Y nada, cogimos una nave y empezamos desde cero, cogimos una persona que nos ayuda muchísimo, José Domingo, que venía con mucha experiencia y es el director que tuvimos en la cocina central. Lo que hacemos realmente en la cocina central no es una quinta gama, lo que hacemos es, digamos, darle las elaboraciones o los fondos o las preparaciones para que luego se terminen los platos en los restaurantes. Todo se termina en los restaurantes, pero con un margen de error mucho más pequeño, porque ya damos las preelaboraciones y entonces simplificamos. Luego hemos conseguido también otra mejora, que es las economías de escala que se producen, digamos, porque no es lo mismo hacer en una olla 5 litros de fondo de un restaurante que hacer 50 litros o 100 o 500 litros en una olla. Evidentemente hay unas economías de escala que nos ha permitido todavía intentar repercutir en el cliente esa mejoría de calidad, relación calidad-precio que te comentaba anteriormente. ¿Pero cada cuánto cambiáis la carta? La cambiamos cada 4 meses. Cada 4 meses haciendo un guiño a la temporada en la que estamos. Pues ahora, por ejemplo, el 29 de octubre, hoy mismo es verdad, 29, vamos a cambiar la carta con platos más de invierno. Luego, cuando llega pues en marzo o abril, cambiamos con platos ya más de temporada y así vamos cambiando. Lo que hacemos realmente es cambiar 2 o 3 entrantes y 2 o 3 principales, porque hay algunos platos, o 4 a lo mejor, porque hay algunos platos que son intocables, es decir, que son como los top ventas, donde la gente viene muchas veces a Saona a por esos platos y esos permanecen. Lo que hacemos es que cambiamos algunos para que así la gente pueda ir variando y adaptándose más a la temporada que estamos. ¿Cuáles son tus platos estrella? Bueno, el plato que más se vende y es el primer plato y que no puedo cambiar ni de casualidad es el solomillo de pollo con salsa camembert. Ese me acuerdo hacerlo en casa, que a mis hijos les encantara y mis hijos dijeron, mira, iré a Saona a comer este plato. Y dije, este plato va a triunfar. Y efectivamente sigue siendo el top ventas 13 años después. Ese sería uno, las tortillas de tataki, ¿Vale? La tarta de banoffee. Quizás son platos que me gustan mucho y bueno, y tantos otros. Yo me acuerdo, yo tengo una historia muy graciosa, muy buena, que le tengo un cariño a Sauna enorme. Yo entré en Bookline a trabajar hace ya 3 años, después de una comida con los 2 fundadores de Bookline en el restaurante Sauna en Barcelona, en la calle Aribau, que bien. Si no recuerdo mal fue el primer restaurante que abristeis en Barcelona. En la ciudad, porque abrimos en Maquinista, en el centro comercial, pero por unos meses, abrimos 2 meses antes, se adelantó al final la apertura de Maquinista y luego abrimos en Aribau, pero en la ciudad de Barcelona fue el primero. Y con muchísimo éxito. Y es que me acuerdo que probé primero los tempura que había, el pollo que decías, y sí que creo que yo creo que la gente conoce poco los postres, porque tenéis postres realmente muy buenos. Sí. Y entonces ahora sí que habéis cambiado, que vais cambiando las cartas cada 3, 4 meses, tenéis más de 60 restaurantes. ¿Cómo hacéis esta innovación? Bueno, hay un departamento de I+D que está Amparo, la persona que estaba conmigo en la primera cocina, junto con una chef que es Silvia, que es una crack, y luego otras personas dentro del departamento que lo pasan a producción en fábrica. Es decir, ellas dos lo hacen aquí arriba en las oficinas. Cuando damos el OK a esos platos, luego tienen que hacer que ese proceso, o sea, los componentes de ese plato que luego se terminan en el restaurante, salgan con la misma calidad, exactamente la misma que si lo hubieras hecho aquí arriba en la cocina, que es como una cocina de casa. Entonces, todo el día estamos probando platos, todo el día, todos los días. Que la verdad es que es un gusto, porque me encanta la comida, pero también para mantener la línea es un poco complicado. ¿Qué te parece que hagamos un sorteo o que sorteemos un par de menús para todos los que nos están viendo ahora mismo? Genial, ¿Sí? Lo organizamos, porque además ahora con el cambio de carta
pues así conocen los nuevos platos que creo que están muy buenos. Pues ahora prepararemos un sorteo para que vengáis a probar esta nueva temporada, los platos nuevos que van a sacar ahora en Saona, y os pasaremos más detalles aquí en los comentarios. Muy bien. Súper. Hemos hecho un repaso ya bastante amplio a Saona, sus orígenes, cómo hemos ido expandiendo. A día de hoy, ¿cuántos restaurantes tenéis ya? Pues tenemos en total 69, de los cuales 58 son propios. Sí. Y 11 son franquicias. Bueno, ahora abrimos el 12avo, llegaremos a 70 la próxima semana, a la otra, que abrimos en Pamplona. Y bueno, es una incursión en el mundo de la franquicia porque al principio todos eran propios, hasta llegar a 58, pero entendí que el modelo estaba suficientemente maduro, tanto por las elaboraciones que vienen de la cocina central como por el equipo directivo, para que hubiera unas buenas operaciones y una buena organización para poder franquiciar y no morir en el intento. Porque yo en mi anterior empresa, como te comentaba, tenía propios y tenía franquicias. Tenía 40 franquicias y además cada franquiciado tenía uno o dos, con lo cual sentía que tenía 40 socios. Y era complicadísimo gestionar eso. O sea, yo me juré que no volvería a tener franquiciados. O sea, que no sabía qué empresa iba a montar ni cómo la iba a montar, pero sí que sabía que no iba a tener franquiciados. Y durante 10 años lo he respetado, pero sí que, o 11 años, pero sí que el año pasado entendí que para poder crecer y crecer de una forma más rápida, y ahora que tenemos el modelo como muy testado y muy claro, pues bueno, podemos franquiciar y podemos franquiciar con éxito. Entonces estoy encantado con los franquiciados que tenemos, con los grupos. Son multifranquiciados porque no abren una sola, sino que, digamos, las personas que tenemos son empresarios de la restauración que lo que quieren es crecer con nosotros. Les damos un área geográfica y en esa área geográfica pues hay un compromiso de aperturas y van desarrollando esa zona conjuntamente con nosotros. Entonces, entiendo que no se lo dais a cualquiera una franquicia. No, o sea, intentamos, digamos, que sean empresarios que compartan nuestra filosofía, que les guste, digamos, hacer las cosas bien y el trabajar en equipo. Porque ¿cuánto dinero cuesta abrir un Saona? Pues actualmente hemos bajado un poco el CAPEX de apertura para hacerlo, digamos, más fácil la apertura. Y está en torno a 550.000 euros, sería abrir un sauna. Es verdad que es dinero, pero para el retorno que tiene y bueno, y las calidades que tenemos, creo que está bastante bien en comparación, digamos, con otras cadenas. O sea, ¿la idea ahora de negocio de Saona es crecer a base de franquiciados? Sí, básicamente sí. O sea, alguno propio abriremos, seguro, pero en principio, de momento, vamos a crecer en base a franquicias. He estado leyendo últimamente que no solamente quieres potenciar España, sino también crecer fuera de Valencia, de Madrid, de Barcelona, que es donde sobre todo más tenéis. Llegar a países como Portugal, Francia o expandirse en Europa. ¿Cómo lo tenéis esta idea? Sí, tenemos un reto. Es verdad que en España sí estamos bastante cubiertos, porque también estamos, en bastantes regiones. Pero, bueno, igual que en su momento pensé, estábamos en Valencia, pero tenemos que dar el salto a Madrid, a ver si conseguimos que esto funcione, pues creo que de la misma forma. Ahora estamos en España, la gente le gusta y nos reconoce, digamos, por la calidad y por esa relación calidad-precio, pero no creo que sea algo ni de moda ni de algo español. Creo que al final la comida mediterránea es una comida que a todo el mundo le gusta. Creo que es una de las dietas más sanas que existen. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras es un tipo de cocina que no está demasiado, digamos, bien elaborada. O sea, no hay cadenas que tengan comida mediterránea. Es difícil comer un buen arroz, es difícil comer buenos platos mediterráneos fuera de nuestras fronteras. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad grandísima porque, bueno, pues hay restaurantes chinos, japoneses, mexicanos, italianos, de todo tipo, pero mediterráneos no hay tantos. Entonces, bueno, creo que desde luego es un sueño y una ilusión, pero estamos, digamos, con las ganas y con el empuje para poderlo hacer. Ahora mismo estamos en Portugal dando los primeros pasos. Digamos, tenemos un equipo ya por fin. Llevo tiempo diciendo que en Portugal teníamos que entrar, pero todavía no habíamos encontrado el socio o el partner adecuado para poder entrar. Ahora ya tenemos un equipo en Portugal de desarrollo que está estudiando oportunidades, entonces yo espero que en breve se materialice una oportunidad. Primer paso natural es Portugal, porque en principio por gustos, por tipología de clientes creo que es lo natural, pero no descartamos
ir a Francia o más países. Espero que en breve, más pronto que tarde, me gustaría. ¿Tenéis alguna idea de expansión? ¿De cuántos restaurantes queréis abrir los próximos años? Uf. Mira, una vez me preguntaron, en la primera reunión de directores que tuve, teníamos 3, 4 locales, me dijeron, Gonzalo, ¿tú dónde piensas llegar? Y les dije, pues no tengo ni idea, pero hasta donde seamos capaces de llegar. Y bueno, pues hemos llegado a 70 restaurantes, porque hemos sido capaces, no yo, sino mi equipo, junto con todas las personas que formamos Saona, de llegar a crear esa marca con 70 restaurantes. Pues ahora te digo lo mismo, o sea, hasta donde seamos capaces. Creo que potencial hay, que mercado hay, que concepto hay y ganas hay. Con lo cual, hasta donde seamos capaces. ¿Hay alguna ciudad que eches de menos que no haya ningún sauna y quieras abrir uno? ¿En Formentera tenés, por ejemplo? Mira, ostras, podrías abrir en cada saona un sauna. Estuvimos negociando, tuve unas conversaciones, pero al final no lo abrimos, no llegamos a un acuerdo. O sea, eso yo creo que más que por rentabilidad sería más por un tema de, no sé, de algo personal, ¿no? Pero, porque al final es muy temporal, el tema del personal también es muy complicado, porque conseguir para 3 meses, o sea, tiene mucha complejidad ese tipo de gestión, pero me encantaría tener. Aunque también te digo una cosa, yo voy a Formentera bastante de vacaciones cuando puedo y no sé si descansaría de la misma forma. Claro. Si algún restaurante, no sé, pero da igual, me encantaría en cualquier caso. No, en Baleares creo que ahora estamos también negociando con una persona para Mallorca, ojalá que llegue a buen término. Y bueno, o sea, yo creo que Baleares sería uno, Galicia creo que nos falta y Andalucía tener más presencia. ¿Puedes desconectar en tus vacaciones? Yo creo que no desconecto nunca. Pero tampoco lo entiendo. Igual soy raro, o igual no lo sé. Pero para mí es que como me divierte tanto, que no entiendo eso de desconectar que sea tan sumamente necesario. O sea, supongo que habrá personas que lo necesiten. Para mí, yo todos los días de mis vacaciones tengo alguna conversación con personas de alguna de mis empresas. O sea, y si algún día no lo tengo, como que lo echo de menos. Pero no pasa nada, porque yo creo que te puedes divertir muy bien con tu familia, con tus amigos, haciendo cosas y dedicar algunas horas pues a mantener algunas conversaciones, leer correos, ponerte al día, porque también te digo una cosa, si no lo hiciera, cuando volviera la acumulación que tendría de correos y de conversaciones, probablemente me saturaría más. Quería preguntarte también sobre el papel de tu mujer. O sea, al final tu mujer vivió esa crisis del 2008-2012 cuando tuvisteis que acabar cerrando la empresa, vivió también estar a tu lado apoyándote los primeros 5 locales, montando y ayudándote con toda la parte de arquitectura. Ahora que las vacaciones pues tengas que seguir vinculado al trabajo, ¿qué papel ha tenido ella en todo esto? Súper importante. O sea, yo lo digo muchas veces, si no hubiera tenido el apoyo de mi mujer y de mi familia, yo no lo hubiera podido hacer. Porque es muy duro, o sea, el sacar fuerzas en momentos muy complicados, de donde no las tienes, esas fuerzas, porque cuando te has arruinado y no sabes qué va a pasar, digamos, para poder mantener a tu familia, sacar fuerzas, porque no vale hacerlo por hacerlo, tienes que hacerlo y hacerlo con muchas ganas y muy bien, porque si no, no va a ser un éxito. Entonces, sacar esas fuerzas es muy difícil. Hay momentos que me decía, Gonzalo, o sea, no te puedes permitir estar mal, o sea, no puedes. Si no hubiera tenido el apoyo de mi mujer, que me apoyaba, que me decía, que confiaba ciegamente en mí, probablemente no hubiera podido hacerlo. Eso junto bueno, me acuerdo cuando yo a veces me metía en cocina, que a veces estaba solo, porque en vacaciones de Amparo, mi compañera, estaba solo. Yo llevo muy bien, o me gusta mucho cocinar. Lo que llevo fatal es recoger. Entonces, después de todo el servicio, la cocina la dejaba, no te puedes hacer idea. Entraba mi mujer y me ayudaba a dejar la cocina impoluta, porque para mí era el mayor sacrificio cuando a las 4 terminaba eso, ponerme a recoger todo. Entonces entraba, fregaba todo, Gonzalo salte, y ya sigo yo. O sea, siempre me ha ayudado y bueno, pues es de agradecer. Bien.
¿Cuál es el plato que en casa te gusta preparar o cocinar más para tu familia? Los arroces. Arroces de cualquier tipo. Los arroces me encantan. Me gustaría pensar que no se me dan mal. Bueno, aquí tienes muchos arroces también. Sí, sí. Hombre, es muy de la Sí. gastronomía mediterránea. Creo que es algo que de la tierra valenciana nos identifica muchísimo. Entonces, sí, sí. En casa vienen amigos, el 80% de las veces haré algún tipo de arroz. Porque el tema de arroces siempre hay como debate, ¿no? En España de cuál es el verdadero arroz o cómo se hace. ¿Qué secreto tienes tú para hacerla? No, o sea, arroces puede haber muchos. Paella valenciana hay una. Eh, lo demás son arroces que están buenísimos. Yo hago todo tipo de arroces, o me gusta hacer muchos arroces, pero cuando hablas de la paella valenciana, digamos, tiene unos ingredientes característicos. Si tú le pones chorizo a la paella valenciana, es otro tipo de arroz, pero no es una paella valenciana. O si le pones pimiento, le pones otras cosas, que puede estar buenísimo, pero no es una paella valenciana. Entonces yo soy muy fiel, cuando hago paella valenciana, soy súper fiel a los ingredientes, incluido con agua de Valencia. No me acuerdo de cadena inglesa sacó una promoción, publicidad que hicieron de paella valenciana y las fotos salía de chorizo. No sé si te acuerdas, fue la época que yo estoy viviendo en Londres hace 10 años, que lo veías por todos lados, carteles de paella valenciana y en la foto te aparecía el chef con chorizo. Sí, supongo que vende más decir una paella valenciana que decir un arroz con chorizo. Sí. Bueno, lo entiendo, pero no es una paella valenciana. Y volviendo al tema de las franquicias, ¿en qué año empezaste a valorarlo? Hace 2 años. Hace 2 años lo comentamos. De hecho, partió de mí, o sea, fue una decisión propia, no es algo impuesto ni mucho menos, pero me di cuenta que este concepto lo podemos llevar a muchísimos sitios, que a la gente le gusta, vayamos donde vayamos, si hacemos las cosas bien, les gusta, entonces, ¿por qué no crecer de una forma más rápida y poner un poco el pie en el acelerador y que nos ayuden estos partners que son para nosotros, que nos ayuden a llevarlo a muchos lugares? Claro, porque esto fue entonces después de la venta que hicisteis en Miura. Sí, yo en el año 2019 Sí. vendí primer momento un 49%, luego amplié la cantidad que vendí de mis acciones, se las vendí a Miura. Miura ha sido un compañero de viaje, creo que muy bueno. Vinieron varios fondos, tuve conversaciones con bastantes fondos, pero al final decidí Miura porque es un fondo que creo que ha confiado siempre en mí y me dejó claro desde el primer momento que ellos no se iban a meter en la gestión, que ellos confiaban en los gestores y que ellos no sabían de restauración y los que sabíamos de restauración éramos nosotros. Entonces, han sido un compañero de viaje, creo que cuando los he necesitado han estado ahí y muy cómodo trabajar con ellos. Claro, tú propusiste entonces, entiendo, lo de las franquicias y Miura siempre te apoyó. Sí, sí. A ver, nunca hemos tenido en ningún consejo que tomar una decisión por mayorías, jamás. O sea, siempre ha sido, digamos, una conversación y te diría que normalmente se dejan aconsejar por el equipo directivo, que es el que al final conoce más la marca y conoce más el mundo de la restauración. Vosotros fuisteis el primer grupo, ¿no? De Miura, si no me equivoco, Sí. de restauración. De restauración, sí. Sí, y luego entró el Grupo Tragaluz, un poco después. Desde esas últimas operaciones de Manei, tampoco han habido muchas más dentro del sector en España. En el tema de restauración, no ha habido alguna, pero no ha habido tantas. ¿Por qué crees que no han habido? Hubo una fiebre, creo que en el año 2018, 2019, más o menos, hubo una fiebre en el tema de restauración. Algunas no han salido del todo bien. Algunas operaciones de este tipo. Entonces, bueno, pues quizá eso, bueno, pues no ha ayudado. Sí que hay otras, bueno, como espero que sea el caso de Saona, que por suerte han ido bien y están yendo muy bien y que espero que tenga una buena plusvalía cuando salga Miura. ¿Por qué crees que es lo que más ha beneficiado para Saona que entrará a Miura? Bueno, quizá ayudarnos a profesionalizar la empresa. Quizá a asumir retos cuando tú no tienes que dar cuentas a nadie. Bueno, pues quizá no tienes una prisa excesiva en crecer, no tienes unas metas, digamos, tan claras o tan por escrito. Yo intento cumplir lo que digo. O sea, para mí es súper importante cuando me comprometo a algo,
Me cuesta mucho trabajo el que no cumplirlo. Entonces, si yo a primeros de año me comprometo a que vamos a abrir 12 restaurantes, me va a costar mucho no abrir 12 restaurantes. Si no me he comprometido y abrimos 8, pues abrimos 8, o sea, no pasa nada. Entonces, bueno, pues a organizarnos, a ir viendo cómo van los objetivos, yo diría que profesionalizar la empresa. Hablando de profesionalizar, algo muy importante es el tema de las operaciones y la tecnología. ¿Qué herramientas, cuáles son las herramientas más importantes en las que os apoyáis en el día a día para crecer? Sí, ahora estamos, bueno, desde mi vuelta bueno, me he vuelto a incorporar desde hace un año y medio a primera línea de Saona. Bueno, pues estamos metiendo mucho empuje en todo el tema de tecnologías como inteligencia artificial. Hemos puesto incluso una persona muy especializada en toda la parte de IA para mejorar. O sea, creo que al final tenemos que intentar... me gustaría pensar que las operaciones que les damos a los franquiciados y a las aperturas son tan sencillas de operar que muchas veces pongo el ejemplo de que mi hija Carla, de 15 años, pudiera venir aquí y dirigir el restaurante. Y para eso tienes que facilitarle las operaciones en cocina, tienes que facilitarle las operaciones en sala, y para eso, si tú dependes solamente de las personas, va a ser muy difícil. ¿Y cuál dirías que ha sido la herramienta que de verdad te has apoyado en ella estos últimos años para tenerlo todo controlado, no perder documentación, ser más ágiles en el día a día? Estamos creando herramientas, digamos, para la gestión de pedidos, porque muchas veces cuando dejamos los pedidos en manos de la cocina, pues se cometen errores humanos. En la gestión de elaboraciones, también darle cómo tiene que, cuánto y cómo tiene que gestionar las elaboraciones del día, porque no es lo mismo un lunes a lo mejor que un sábado. No es un día que llueve que un día que no llueve. Tienes que elaborar de forma diferente. De cómo organizar la sala, de cómo organizar, digamos, el stock, y todas esas herramientas, bueno, se la damos lo más fácil posible, lo más masticado posible, para que el error humano se minimice. Justo comentabas ahora que volviste hace casi 2 años, más o menos, ¿no? Año y medio. Año y medio, que ha pasado un poco por alto, pero sí que me gustaría decidir en esto. Tú estabas, cuando compró Miura, tú estabas en la empresa, estabas llevándola como fundador y como CEO de Saona. ¿En ese momento, cuando entré a Miura, das un paso al lado o todavía continúas? No, sigo, vamos, fue consensuado, ¿eh? O sea, lo hablamos conjuntamente, y ellos me dijeron que, bueno, pues oye, que a lo mejor tendría sentido el poner algún CEO, profesionales que pudieran gestionar desde un punto de vista más profesional la empresa. Yo encantado, porque también tengo otras inquietudes, digamos, con otras empresas que quería montar. Entonces, bueno, pues oye, está bien, digamos, dejarlo en manos de otras personas que puedan. Por supuesto, seguía como presidente del consejo, seguía en activo, pero ya no estaba en el día a día de todas las decisiones que se iban tomando. Entonces, poco a poco, durante 2 años, estuve cediendo el testigo. A Eduardo, ¿no? A Eduardo, sí. Estuvimos durante 2 años, pues, conjuntamente. Lo que pasa es que también es muy difícil convivir o estar, digamos, como 2 CEOs en una misma empresa. Creo que es muy complicado, y especialmente yo creo que en este caso para Eduardo es muy complicado. Entonces, bueno, pues nada, las cosas estaban yendo bien, y entonces, bueno, pues poco a poco y de forma súper natural fuimos cediendo el testigo a Eduardo. Y bueno, hasta hace un año y medio que, bueno, pues consideramos que a lo mejor pues yo podía volver a ayudar a Saona, pues de cara a esta internalización, de cara a este crecimiento tan grande, pues intentar ayudar a Saona a llevarlo donde queremos llevarlo. ¿Te lo propone Miura volver o eres Sí. tú que...? No, me lo propone Miura. Para, sobre todo, enfocarte a la internacionalización. O sea, el objetivo tuyo ahora es crecer, como decías, Francia, Portugal. Sí, y España. Y España, por porque supuesto. España yo creo que 200 restaurantes caben perfectamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro reto crees que le queda ahora a Saona para acabar el año? Para acabar el año, bueno, terminar de gestionar todo el tema de IA y que te estaba comentando. Que de aquí a final de año nos hemos puesto como reto terminar ya muchos procesos de cocina y de sala que nos ayudarán en todo esto. Y luego, bueno, pues seguir con el crecimiento, y me gustaría haber firmado por lo menos el primer preacuerdo de Portugal. Ojalá que terminemos el año. Sería un éxito irnos de Nochevieja con
con el preacuerdo firmado. Qué bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el retorno que tienen los franquiciados cuando se embarcan en el proyecto de Saona? A ver, dependen. Esto es muy difícil, digamos, porque depende al final del coste que haya tenido el local, o sea, el CAPEX de inversión. También depende, hay locales que funcionan mejor que otros, y eso es indudable, pero la media está entre 2,5 y 3 veces, digamos, de años de inversión. Lo recupera en máximo 3 años, debería recuperar la inversión. ¿En qué les apoyáis vosotros? Pues intentamos apoyar en todo, porque al final, bueno, es uno más de la familia, nos gusta considerarlo así, no distinguimos prácticamente entre propios y franquiciados, que queremos ayudarlos en todos. Entonces, ayudamos en la búsqueda del local, ayudamos en lo que es el interiorismo, le damos todo el plano y el interiorismo del local. Formamos a su equipo directivo, que se viene a un local propio, y lo formamos allí, y luego en el momento de la apertura se desplaza a nuestro departamento de formación y forma a todo el equipo de sala y de cocina, y luego hay una formación continuada y una supervisión también continuada, y un equipo de apoyo para las franquicias para que en todo momento se sientan completamente arropados. Saona lo conoce obviamente todo España, pero también comentabas al principio otras actividades, otras sociedades que también has abierto que rodean también el sector. ¿Por qué decides abrir estas otras? Mira, yo me considero como muy emprendedor. O sea, a mí me gusta crear cosas, y cuando veo una oportunidad de que algo pueda funcionar, me cuesta mucho trabajo no hacerlo, o sea, no intentarlo. Entonces vi una oportunidad en la comida preparada y en la elaboración para cadenas de restauración más pequeñas que no pueden permitirse tener una cocina central, y entonces creamos la empresa que se llama La Sal. Creé la empresa La Sal, esto es al margen de Saona, y creé esta empresa, digamos, primero enfocada a cadenas de restauración. Trabajamos con varias cadenas, con importantes cadenas de restauración, que les elaboramos como si fuéramos su cocina central, pero sin que tengan que hacer su desembolso ni preocuparse de absolutamente nada. Ellos vienen, nos dicen cómo es su receta, conseguimos que su receta sea fiel a lo que ellos tienen en los restaurantes, y luego ya nos piden, como si fuéramos un proveedor más, nos piden a nosotros. Entonces eso está funcionando genial, pero nos dimos cuenta que podíamos ir más allá. Entonces dentro de La Sal estamos en retail, en cadenas de supermercados como Consum, como Carrefour, como El Corte Inglés, Sánchez Romero, y tantos otros, con comida preparada. Y luego, y luego tenemos tiendas, que es un proyecto que también me hace muchísima ilusión. Tenemos 10 tiendas, 2 en Madrid, 7 en Valencia y una en Budapest. Son tiendas donde tú puedes comprar la comida preparada y llevártelas como las casas de comida de toda la vida, pero dado una vuelta a una forma un poco más moderna y a comida más de restaurante. Sin perder la esencia de comida de la abuela o comida de la casa de toda la vida, pero enfocado un poquito más a un nivel pues más de restauración. Entonces están funcionando súper bien porque, como digo, o bien te lo puedes llevar a tu oficina o a tu casa, o bien puedes comerlo en la propia tienda de La Sal. Es que la gente cada vez cocina menos, sobre todo para cenar, y cada vez más está aumentando lo que son los platos preparados, sí, que se venden en supermercados, obviamente, o los menús, sí, de día, o ya, por supuesto, temas de delivery. Sí. ¿Vosotros trabajáis delivery también? Sí, trabajamos en todas las cadenas, trabajamos con delivery. Es súper importante porque al final, pues eso, la gente, la comodidad de pedir y que te lo traigan, evidentemente que es importante. Aparte de La Sal, de Saona, el proyecto que empezaste con tus hijos, sí, que yo creo que, no sé si será el mejor o no, pero quizás es de los que más cariño tienes porque estás rodeado de tu familia sobre sí, todo. Sí, la verdad es que mucho cariño porque por eso nos quitamos esa espinita, ¿no? Sí. De poder hacer algo juntos. Está funcionando muy bien, los restaurantes van como un tiro. Nos lo pasamos bien, nos reunimos una vez a la semana para ver temas y comentar un poco cómo ha ido la semana, junto con José, que es el que socio, como te decía, y es el CEO de Begin. Probamos platos que nos sirve para comer, y entonces es una vez a la semana que nos reunimos y estamos súper a gusto, nos reímos, lo pasamos bien, comentamos, vemos eso, pues incidencias y cosas a solucionar, pero es un momento muy agradable. Comenta alguna anécdota que hayas tenido ahora siendo socios con tus hijos.
Bueno, pues que mandan más que yo, pero con mucha diferencia. O sea, sí, eh, les gusta mucho mandar, pero yo, como son dos, y para evitar polémicas, como que me dejo llevar. Aunque a veces me cuesta, pero me dejo llevar un poco. ¿Qué tipo de marcas son los Begin? ¿Qué conceptos? Están inspirados en la naturaleza. Son restaurantes un poco de vuelta al origen, donde al final es un momento de desconexión, de entrar en un restaurante donde te aísles de la ciudad y te metas como en un sitio, un poco un rincón de paz. Y con comida más natural, comida de proximidad y bueno, pues restaurantes creo que muy agradables de pasar un buen rato. Gonzalo, ha sido un placer estar contigo hoy compartiendo un rato. Sí que me gustaría acabar de dejar bien claro y bien detallado, si lo puedes decir delante de tu cámara, que se está aquí, el sorteo que hacemos para que la gente que vaya, que no haya probado nunca o que se ha ido a comer en alguno de vuestros restaurantes, pueda comentaros y explicaros qué tal la nueva carta y los nuevos platos Claro. que habéis sacado. Bueno, los que son asiduos y los que no, para que vengan a conocernos también a nuestros restaurantes. Por supuesto, más que invitados, estaremos encantados de hacer este sorteo con vosotros, tanto en Instagram como en YouTube, ¿no? Exacto. Y nada, para que podáis probar la nueva carta que hoy ponemos en funcionamiento en todos nuestros restaurantes, 29 de octubre. Y sobre todo me interesa muchísimo que nos deis vuestro feedback, que nos deis vuestra opinión, porque al final aprendemos de vosotros. Entonces, todo lo que nos digáis, más que bienvenido. Muchas gracias. Para ir acabando, me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas para que podamos todos conocerte un poco más, ¿vale? Vale. Te voy a ir diciendo y las respuestas han de ser breves, cortas y muy directas. Vale. ¿En qué restaurante irías a comer o recomendarías a alguien que viene de fuera a probar algo de Valencia? Bueno, a ver, si tengo que recomendar un restaurante, recomiendo Sabana, sin ninguna duda, porque puede comer un poco de todo, pero no. Pero si lo que quieres es comer una buena paella, yo me iría aparte de las tuyas. Aparte de... Exacto. Quizá Casa Roberto. Casa Roberto aquí en Valencia. ¿Qué chef te ha inspirado? A ver, a mí el chef que más me gusta es Ricard Camarena, de aquí de Valencia. También de aquí, exacto. Sí, creo que es un crack. Ha conseguido tiene su segunda estrella Michelin, ¿verdad? Y una verde, si no me equivoco. Sí, sinceramente no lo sé. Sí. ¿Qué harías si no te dedicaras a la restauración? Bueno, me dedicaría a la promoción, como de hecho me dedico con mi hija. Creo que me gusta mucho el interiorismo y la arquitectura. Y bueno, creo que me metería más de lleno todavía en la parte de promoción inmobiliaria. ¿Qué comida rápida es la que te pierde? La hamburguesa. ¿De cuál? Pues de One Burger, que es la cadena de mis hijos. No sabía que también tenía una cadena de hamburgueserías. Joder, sí, no paran. Tienen, sí, dos, pero bueno. ¿También están en Valencia las dos? Una en Valencia y otra en Alicante. Vale. ¿Cuál es la comida más rara que has probado? Pues mira, en Japón con mi hija, fue un viaje que hicimos los dos, me trajeron calamar crudo, y es la cosa más mala que he probado en mi vida. Se te ponen a prueba, ¿eh? Estaba malísimo, estaba malísimo. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una cocina de Saona? Lo más loco, o sea, estar solo y que se llenara la sala, fue un momento de bloqueo. O sea, cuando al principio estaba solo por vacaciones de mi compañera, llenarse la sala y bloquearme completamente. O sea, porque era el dueño, que si no me largo. O sea, era imposible el gestionar eso, la cocina, los entrantes, los principales. O sea, era una locura. ¿Cuál ha sido el récord de facturación de un restaurante Saona en un mes? Bueno, pues en torno a los 250.000. ¿En Valencia? ¿Fue uno de Valencia? Sí. ¿Y qué es lo que más odias escuchar de un cliente tuyo? Que sale descontento, no lo soporto. Que ha tenido un mal servicio, que la comida estaba mala, o que han tardado, o que ha habido un retraso. A ver, somos humanos y lo comprendo, el que a veces nos equivoquemos, cometamos errores. Pero cuando un cliente sale descontento de un restaurante mío, es como si me clavaran un pequeño puñal. De verdad que es algo que duele mucho. Pues Gonzalo, hasta aquí las preguntas. Un placer haber estado contigo hoy. Gracias
por vuestro tiempo también y así hoy hemos podido conocer un poco más a Gonzalo. Hasta luego. Hasta luego, adiós.